Mis saludos, queridos hermanos. Hoy damos gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Y estamos acá, Señor, con la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros para acompañarnos hoy en este mensaje que vamos a dar de su palabra. Un mensaje que nos llena de fuerza, de fortaleza, porque es la fe de lo que vamos a hablar hoy. Muchas veces estamos en ciertas situaciones que atravesamos y la fe es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, hoy, guiados en este mensaje por el Espíritu Santo de Dios que nos acompaña, dando gracias por este nuevo día de vida de hoy que nos ha regalado, vamos a hablar de esa fe. Porque necesitamos que nuestra fe sea fuerte. Esa es realmente la energía que nos llena, esa fe. Hasta los mismos discípulos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en algún momento, sus discípulos, sus apóstoles, pedían al Señor que les fortaleciera la fe. Y hay momentos en que tenemos que fortalecer nuestra fe. Esos momentos cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos que las cosas no están bien, cuando vemos que pasan tantas cosas que no son buenas, que nos indican que estamos cercanos a los finales de los tiempos, porque se empiezan a ver las señales que se indican en las Santas Escrituras, donde nos dicen que la llegada y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, su segunda venida está cerca. Entonces son estos tiempos donde definitivamente vemos que pasan muchísimas más cosas, más dificultades, ¿verdad? De todo tipo. Guerras, terremotos, tsunamis, enfermedades, pandemias, la misma maldad del hombre como tal. Vemos asesinatos, robos, secuestros, todas estas cosas malas que definitivamente no son más que obras del enemigo, de Satanás, que su misión, su objetivo es robar, matar y destruir. Y como se siente vencido, porque ya fue vencido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, él sabe que sus tiempos se acortan y por eso ataca como lobo feroz. Pero ante esas situaciones es cuando nosotros fortalecemos nuestra fe, es cuando nosotros nos apegamos a nuestra fe, para que podamos nosotros ser más que vencedores con la presencia de Cristo Jesús, porque no son nuestras batallas sino las de Él. Entonces empezamos nosotros a ver esos grandes milagros, empezamos nosotros a ver la presencia de Dios en nuestras vidas y el Señor se glorifica, pero tenemos que tener fe. Y quiero definirlo un poco, porque muchas personas ni siquiera saben realmente lo que la fe es en sí. Muchas personas escuchan la palabra, pero no saben. Y hoy vamos a hablar no solamente de la fe, sino que vamos a hablar de las bases que sustentan la fe, como son la esperanza, la paciencia y el amor. Entonces vamos a definir hoy la fe y sus bases. La esperanza,
la paciencia y el amor. Para estar nosotros preparados y poder avanzar en victoria de la mano de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Pastor, quien nos guía. ¿Ok? Entonces de eso vamos a estar conversando el día de hoy y vamos a transitar en las Escrituras, en las Santas Escrituras de la Biblia, para ver, digamos, en las Escrituras, en sus diferentes pasajes bíblicos, cómo se sustenta esta palabra del día de hoy. Y vamos a comenzar el día de hoy, como les decía, definiendo un poco lo que es la fe. Y lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es cuando nosotros estamos esperando algo, ¿verdad? Que vamos a lograr algo, que nos va a llegar algo, que definitivamente no viene de la mano nuestra, sino viene de la mano poderosa de Dios, que no lo hemos visto, pero sabemos que va a venir porque Dios nos lo va a dar. Entonces, eso es lo que define la fe. Nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros creemos en Dios Todopoderoso, en nuestro Padre, en Jehová, por fe. Porque quizás en los tiempos de Cristo, Jesús que vino a la tierra, hecho hombre como hijo de Dios, sus discípulos pudieron verlo y compartir con él y ver todas esas hazañas, todos esos milagros, todo el poder que tenía Jesús a través de su Padre y su Espíritu Santo en poder vencer inclusive la muerte, resucitar dentro de los muertos. Pero nosotros no lo hemos visto, ¿verdad?, a su rostro, pero creemos en él porque sabemos que es un Dios vivo, porque así lo mostró y así lo dicen las Santas Escrituras de la Biblia, que es donde nos habla de la verdad, y la verdad es la que nos hace libre. Entonces tenemos fe en que ese Dios grande y poderoso, en que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Ok? Es la fe. Porque cuando nosotros hablamos de que vivimos en este mundo y que existe el cielo, que existe la tierra, que existe el agua, que existe el mar, entendemos que todo esto fue creado por Dios, Dios Padre. Y tenemos fe en ese Dios que creó lo que no era y hoy es. De esa misma manera, nosotros tenemos fe de que lo que no tenemos hoy, si no tenemos para el alimento, si no tenemos para pagar nuestras cuentas, si no tenemos salud, porque nos sentimos enfermos, si nos sentimos solos, tenemos fe en que si nos apegamos a Dios, si aceptamos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Dios y Salvador, entonces, como hijos de Dios, vamos a recibir bendiciones de Él por su gracia. Entendiendo que siempre vamos a poder pasar por tribulaciones, por pruebas, con obstáculos, pero como lo dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no estaremos solos, porque Él nos acompañará en todo momento con su Espíritu Santo. Ahora bien, eso es lo que digamos, define la fe. Pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir adelante entonces, entendiendo que tenemos fe. ¿En qué tenemos fe? En nuestro Dios Todopoderoso, en ese Padre amado, en ese Padre que nos ama, en ese Padre que nos acompaña, que nos protege, que nos cuida, que nos guía, que nos fortalece, que nos llena de energía, que nos pone en victoria. En Él, en Jehová, en nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos esa fe. Pero cuando avanzamos y nos vamos
a Romanos, el libro de Romanos, en su capítulo 5, en su versículo 1 y 2, nos habla, el apóstol Pablo nos dice, justificados pues por la fe. Es decir, cuando hablamos de que somos justificados, es que ya fuimos liberados del pecado por nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, y al aceptar a Cristo en nuestros corazones nos convertimos en hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios estamos justificados porque somos perdonados, no somos juzgados por el pecado como tal original. Entonces, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios, unigénito, que vino a la tierra, hecho hombre, a dar su vida por nosotros en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y justificarnos, entonces Dios nos acepta como sus hijos amados. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué nos quiere decir allí? Que nuestra esperanza en ese Dios vivo, en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador y Redentor, es que tendremos vida eterna. Tendremos vida eterna en el reino de los cielos. Porque nuestro Señor Jesucristo ha apartado lugar para todos aquellos que lo han aceptado y lo aman. Porque el que ama al Hijo ama al Padre. Y nadie llega al Padre, al reino de los cielos, sino es a través del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí juega un papel importante dentro de las bases de la fe, la esperanza. ¿Ok? Porque cuando tú tienes la idea de que vas a recibir algo, aun cuando todavía no lo has recibido, se cifra en ti una esperanza. Si a ti te dicen en algún momento que no tienes dinero, que te van a dar una ayuda, ¿sí? O que vas a tener la oportunidad de tener un ingreso por algún negocio que estabas haciendo, o porque ibas a recibir un dinero por una herencia, por cualquier circunstancia que vas a recibir ese dinero que no lo tienes, pero lo necesitas, cuando tienes la sensación de que lo vas a recibir porque existe una posibilidad, entonces a ti se te abre una esperanza, tienes una esperanza en que vas a recibir eso, ¿sí? Pero eso es algo que está en el momento, es una esperanza. Pero es necesario tener la fe, porque la fe no es algo de momento, la fe es eterna, la fe tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en ese Dios que es eterno, en ese Dios, en ese Padre Celestial que es el gran yo soy, que es hoy, mañana y siempre. Es siempre, es el alfa, es el omega. Entonces, cuando creemos, cuando nuestra fe es sólida porque creemos en ese Dios poderoso que vive y que reina desde los cielos y en la tierra, entonces en nuestras oraciones, buscando la comunión con nuestro Padre Celestial, oramos y ponemos en manos de Dios nuestras necesidades, no diciéndole lo que Él va a hacer, porque sus pensamientos no son los mismos pensamientos que los nuestros. Nuestros pensamientos están en la tierra abajo
y los de Él en el reino de los cielos. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la comunión con nuestro Padre Celestial, entonces salimos de lo carnal, de la carne, para meternos en la dimensión, en esa dimensión donde Dios nos espera, en la parte espiritual, para poder recibir de Él toda la guía, toda la orientación, todo mensaje, para que podamos ver lo que con nuestros ojos, lo que no se ve desde lo espiritual, no quedándonos en la carne, sino viéndolo en la dimensión donde Él nos muestra el camino, la verdad y la vida. Entonces esa fe nuestra en Cristo Jesús es permanente, pero una de las bases es la esperanza. Tenemos la esperanza de que Él está con nosotros, que nos acompaña, que tenemos el Espíritu Santo de Dios. No vamos a estar solos en cada una de las circunstancias que tengamos nosotros que atravesar. Entendiendo esa base de la esperanza, vamos entonces a ir a la otra base de la fe, que es la paciencia. Y en Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, lo que nos prueba, produce paciencia. ¿Sí? Porque la paciencia es la que nos permite mantenernos firmes con nuestra fe, independientemente de que no veamos nada que cambia a nuestro alrededor, pero entendiendo que tenemos la esperanza de que tenemos un Dios vivo, y esa es nuestra fe, y que el Señor se va a manifestar en su tiempo. El Señor se va a manifestar en su tiempo. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque a veces tenemos que atravesar por situaciones, por pruebas, por procesos, por fuego, para poder ser transformados en esas criaturas, en esos hijos de Dios, desprendiéndonos de las cosas que no son buenas ni agradables para Dios, que formaban parte del viejo hombre, de las cuales te desprendes para blanquear tus vestiduras e ir por sendas de bien y de justicia en el camino de salvación y de vida eterna. Porque quizás Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, quiere darte grandes bendiciones, pero tú tienes que estar preparado para recibirlas. Porque si no estás preparado, esas mismas bendiciones te pueden sacar del camino. Puedes ser tentado por el enemigo cuando estás sintiéndote poderoso por todo lo que tengas que Dios te ha dado. Y no, el único poderoso es Dios. Lo que tenemos que aprender es cómo vamos nosotros a administrar esas bendiciones que Dios nos da para también bendecir a otros en nombre de Cristo Jesús. Para tener dádiva, para tener amor en nuestros corazones, para mantener la humildad, para mantener la sencillez, la bondad que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos mostró. Entonces, la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, esa paciencia tomada, guiada, fortalecida por la fe, sujeta de la esperanza, para que sea perfecto la obra de Dios en nosotros,
y que no nos falte cosa alguna. Nosotros no le debemos pedir paciencia al Señor. Porque si pedimos paciencia, entonces estamos entrando en situaciones donde vamos a difíciles para poder tener paciencia. No, lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos fortalezca nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que tenemos que decirle al Señor es que fortalezca la base de nuestra esperanza. Que mantengamos viva esa esperanza en ese Dios que vive, en nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra como nuestro Redentor y Salvador y que prometió nuevamente venir en esta segunda venida para el arrebato de todos aquellos sus hijos de Dios al reino de los cielos. Y algunos podremos, si Dios así lo decide, partir en ese arrebato. No tienes ni siquiera que pasar por la muerte carnal, por un arrebato en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de sus hijos. Pero si tuvieses que quedar y te mantienes en el camino, igual serás salvo. Porque algún propósito habrá. Pero si tuviste que partir antes de ese arrebato, estando en Cristo Jesús, habiendo aceptado a Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, entonces tendrás vida eterna en el reino de los cielos. Por eso, la paciencia es lo que permite que tengamos el control de no impacientarnos, como dice la palabra, no dejarnos tentar por el enemigo, mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos firmes en nuestra esperanza hasta el último momento, porque Dios nunca llega tarde. A veces estamos esperando algo, tenemos esperanza, tenemos fe, y lo que esperamos no llega. Pero nosotros no estamos para juzgar a Dios, porque seguramente detrás de esa situación que se está presentando hay un propósito de Dios. Quizás tengamos que vivir algo, alguna experiencia que Dios quiera en su voluntad que vivamos, pero lo que sí debemos entender es que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Por eso, lo que nosotros vayamos a pedir a nuestro Padre Celestial tiene que ser algo que vaya acorde con su voluntad. Es decir, pedir para bien. Pedir para bien. Para que la presencia de nuestro Padre Celestial con su Espíritu Santo esté en nuestras vidas, para que sea Él dándonos bendición, para que por gracia, no por lo que hacemos por la obra del Señor, lo que hacemos por la obra del Señor lo hacemos con amor, pero esa bendición que Él nos da, nos las da por gracia, porque Él se glorifica en nosotros, Él se glorifica en nosotros. Las glorias son para Cristo Jesús. Y por momentos nos ponen alto, en victoria, para mostrarle al mundo su grandeza, su poder. Porque nuestro Dios es omnipotente, todo lo puede. Entonces, allí vemos la gloria de Dios. Y les puedo citar un ejemplo de eso. Cuando resucitó a Lázaro y sus hermanas no tenían paciencia porque él no había llegado a tiempo cuando estaba enfermo para verlo sanado. Pero llegó en el momento que correspondía, porque ya después de 4 días de muerto, llegó para resucitarlo entre los muertos,
y mostrarle a todos ellos la gracia de Dios. Por eso es que hay veces que estamos pidiendo al Señor algo y el Señor nos sorprende. Porque cuando tenemos la fe, la esperanza y la paciencia para recibir el amor de Dios en su gracia, entonces nos sorprende porque nos da algo más grande que lo que nosotros estábamos pidiendo y esperando. Pero simplemente el Señor vio la fe que había en nosotros. El Señor sabía que teníamos la esperanza. El Señor sabía y sabe cuando verdaderamente lo amamos. Y lo colocamos a Él en el lugar que le corresponde, como lo dice en nuestro primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando hablamos de amor, que es el otro punto, la otra base de la esperanza, que vamos a ver ahora, nos vamos entonces a primera de Corintios 13, 4 al 7. El apóstol Pablo aquí habla del amor. Lo define el amor. Y nos dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera. Cuando vemos esa definición del amor que nos presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, termina diciendo que el amor es lo principal. Pero cuando nosotros nos miramos internamente en nuestros corazones y vemos esa definición del amor y empezamos a autoevaluarnos para ver si nuestro amor es parecido a esta descripción, y encontramos cosas que no las tenemos, que nuestro amor no es así, de esa manera, que el amor que nosotros sentimos no se describe de esa forma, entonces tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que nos llene nuestro corazón de amor. Porque nuestros corazones se endurecen por todas las cosas que pasamos en la vida. Y nos vamos dejando llenar de odio, de rabia, de rencor, de falta de perdón, de envidia, de egoísmo y de todas esas cosas que no son agradables para Dios. Y que solo Dios puede sacarla de nuestros corazones con su amor grande por nosotros, limpiando nuestros corazones, resucitando nuestros corazones, reconstruyendo nuestros corazones, llenando nuestro corazón de amor, de dulzura, para que en él existan esas cualidades. Y un amor, un corazón lleno de amor, con esas cualidades, refleja las actitudes, los pensamientos y los actos de un hombre de Dios. Pero solo la fe
basada en la esperanza, en la paciencia y el amor de Cristo Jesús por nosotros. Es la que nos transforma con su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro protector. Para tomar el camino, las sendas de bien y de justicia, y poder vivir la vida eterna en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial. Entonces, si tú no has conocido a Dios, si tú no has conocido a nuestro Señor Jesucristo, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, y si tú crees y tienes fe para poder ver lo que no ves, y tienes la esperanza en ese Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, y si estás dispuesto a esperarlo, y si estás dispuesto a caminar por senda de bien y de justicia para que te tome de la mano y te lleve al reino de los cielos, y si tu corazón está dispuesto a amarlo como Él te ama, como Él nos ama a nosotros, entonces hoy es un buen día para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón, para que te puedas convertir en un hijo de Dios, para tu salvación y vida eterna, para que camines en el mundo tomado de su mano con la protección de su Espíritu Santo y tengas esa esperanza de salvación y de vida eterna. Solo tienes que repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para el perdón de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, por los que sé y los que no sé. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre, que me conviertas en una nueva criatura, Señor, y me tomes de tu mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia, y algún día poder verte a tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos la vida eterna. Si tú has hecho esta oración hoy, tú te has convertido en un hijo de Dios y hay fiesta en los cielos porque ha nacido un nuevo hijo de Dios. Y tu vida tomará otro rumbo porque eres una nueva criatura, un hijo de Dios, un heredero del reino. Ya no estás solo. Dios está contigo, el Espíritu Santo de Dios te acompaña. Cristo vive en ti. Entonces, yo te invito a que puedas leer las santas escrituras de la Biblia, donde vas a poder ver la verdad. Y la verdad te hará libre. Yo te invito a que puedas asistir a alguna iglesia donde te puedas congregar y alabar al Señor y recibir palabra. Yo te invito a que te suscribas a este canal de Derrama tu Fe con este humilde servidor, Yamir Quiroz, donde verás todas las prédicas, todos los sermones que hemos hecho durante más de 2 años para que vayas teniendo un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Yo te invito a que si estás necesitando oración por alguna circunstancia que estés pasando, nos escribas al correo que aparece en la mano izquierda superior donde dice derramatufe@gmail.com. Yo te invito a que nos sigas en las redes con nuestro ministerio Derrama tu Fe,
en Instagram, en @derrama tu fe, como lo dice en la parte superior derecha. También estamos ahí en Facebook, @derrama tu fe, donde vas a poder ver todos los días diferentes versículos, mensajes bíblicos, que serán como el pan que tendrás de alimento diario de la palabra. Vas a poder ver allí mensajes, intersecciones, mensajes de la palabra, intersecciones, prédicas, y vas a estar fortalecido con la palabra de Dios. Si este mensaje del día de hoy ha tocado tu vida, tu corazón, te ha llenado, te ha fortalecido, ha sido para bien, yo te invito a que lo compartas con otras personas que también pueden estar necesitando de la palabra de Dios. Yo te invito a que te suscribas en nuestro canal y que invites a otras personas a que se suscriban y que nos sigas en nuestro ministerio en Derrama tu Fe, allí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que siga creciendo tu fe con el conocimiento de la palabra. Y te deseo que pases hoy un buen día, un hermoso día lleno de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.